Primero quiero, Shirley, contextualizarte un poco y por qué comienza hoy particularmente bajo esta nueva contingencia internacional la necesidad de comenzar. eh, Entendíamos lo que significaba la experiencia durante el acercamiento que podíamos tener a una marca, pero cuando nos llegó el COVID y las condiciones cambiaron en este escenario, eh, vimos que existía la necesidad de comenzar a humanizar las marcas. Contextualizo eso. ¿Por qué la necesidad de humanizar marcas? Porque hoy el tiempo en el que vivimos es incierto, el futuro, hay un futuro difícil, ¿ah? No solamente para los marqueteros, sino en general para la sociedad, ¿ah? Y por lo tanto era importante el comenzar a entender que existía la necesidad, reitero, de colocar al consumidor, por cierto, a la persona, en el centro. Se abría un nuevo mundo para los procesos comerciales y el comercio online, acelerando, por cierto, la integración omnicanal. Entonces había que otorgarles personalidad a la marca, ¿no? Había que lograr que ésta se identifique sobre cualquier otra, pero sobre todo entregarle personalidad, que esa marca hoy tenía que tener capacidades de poder acompañarte, de tú que la puedas sentir, de que no durante la cuarentena, muchos de los países vivimos cuarentenas complejas y estuvimos muy analíticos, expectantes, observadores de de cuál era el comportamiento de la marca durante este proceso tan complejo que hemos tenido que vivir, tan complejo que ha tenido que vivir la humanidad, en cómo la marca se acercaba. Y ahí era importante incorporar no solamente personalidad, sino incorporarle una sensibilidad muy profunda a la marca para que ésta pueda acercarse y por consiguiente, perdón, generar algún grado de mantener la fidelidad que ésta pudo haber tenido en su minuto y pretendió seguir teniendo. ¿Ah? Entonces, la marca tenía que mostrar personalidad, la humanización de marca tiene que mostrar personalidad, tiene que mostrarse además empática, tiene que mostrarse muy solidaria, ¿ah? Durante estos momentos, ¿no? Sin que, ojo lo que les voy a decir, sin que parezca oportunista. La marca reconoce una oportunidad y en consecuencia de esa oportunidad da un viraje importante, necesario, no oportunista, no oportunista. Por eso que hablo de empatía, de solidaridad, de comprensión y de entender en qué condiciones estaba ese consumidor. ¿En qué condiciones estabas tú, estaba yo, estaban ellos? ¿Ah? La marca tenía que tener mucha sensibilidad. En consecuencia, si hablamos de empatía, personalidad, solidaridad, sensibilidad, hablamos de humanización. La marca tiene que mostrarse humana, cercana, de piel. Sí, sin duda, lógico. Primero, las marcas tenían, yo siempre hablo de una época marketera comercial antes COVID y una época marketera comercial, en buenos términos, por cierto, después COVID. Entonces, en esta época después COVID, ¿ah? O durante el COVID, más que después, durante el COVID, eh, para hablar del concepto de humanización de marca, las marcas tenían que incorporar algo fundamental, que es una característica humana. Si hablamos de humanización de marca, tenemos que entender al consumidor en su condición más básica, más elemental, más sensible. ¿Y cómo se generaba esto? Primero, manteniendo el contacto con los clientes. ¿Ah? El hecho de que no significa de que, no por el hecho que existe una parálisis en el mundo comercial, económica, ello no podía entenderse como que había que alejarse de los clientes. Por el contrario, la marca debía esforzarse por acercarse al cliente, por seguir manteniendo el contacto de ellos, pero de manera amigable, inteligente, empática, ayudándolo a pasar la cuarentena, diciéndole, oye, estoy acá,
¿Qué necesitas? Reforzando, por ejemplo, cuestiones básicas o normas básicas para la convivencia con el COVID. También entregándole algunas facilidades, por ejemplo, en el sector financiero, el sector retail. Oye, sé que no estás generando recursos, pero yo estoy acá para ayudarte a pasar esto. Pero reitero, mucho cuidado con confundir el oportunismo con oportunidad ahí. Ok, ¿qué va a pasar con la cuota que te voy a fraccionar? ¿Te voy a aplicar el mismo interés? Hay que recordar que como parte de este proceso hay que tener algo muy, muy claro y que es transversal a las 6 fases del proceso de humanización de marca que te estoy mencionando. Y es que el consumidor va a recordar muchísimo a las marcas que lo acompañaron durante la pandemia, que lo acompañaron durante este complejo proceso que vulneró de manera importante, ¿no? nuestro desarrollo, que vulneró nuestra salud. Las va a recordar, y las va a recordar por lo bueno y lo malo que hagan. Recuerden, hay que recordar que este consumidor hoy está mucho más sensible, mucho más escéptico y mucho más analítico, por la misma razón que se encuentra en casa. Entonces te hablaba inicialmente de estas 6 fases, te hablaba de la primera, de que había que mantener el contacto con los clientes para lograr la humanización, y te colocaba algunos ejemplos. También era importante comenzar a fortalecer la confianza, el asegurarle al cliente que podían seguir confiando, y a los potenciales clientes lo mismo, que podían seguir confiando en que no solamente esta marca iba a volver a acercarse al cliente, iba a volver a entregarle sus servicios, sino que además podía confiar en ella, tenía la certeza de que estaba ahí para poder ayudarlo. Podrá ser bastante romántico esto, pero ojo, estamos hablando de humanización de marca. Esa es la segunda fase de lo que significa la creación del concepto de humanización de marca. Hemos hablado de mantener el contacto con los clientes, hablamos ahora de la generación de confianza y entramos ahora a la tercera, que es lo que significa generar experiencias virtuales óptimas y particularmente utilitarias para el cliente. Durante la pandemia, no necesariamente la experiencia debe estar enfocada en atender a un cliente a través del canal digital. No solamente en eso, debe estar enfocada en que ese cliente durante la pandemia, que tiene una carga emocional particular, al momento que se acerca a una marca, ya sea para comprar un producto, sea este bien o servicio, la experiencia de compra, que por lo demás debería estar descartada como óptima, debe ser utilitaria, debe servirle en esencia no solamente el producto, sino la experiencia general. Y en el hipotético caso que este cliente tenga una queja, asegurarse que efectivamente la queja debe atenderse de manera personalizada. ¿Por qué razón? Porque hay una carga emocional que hace que los clientes, que yo como cliente, esté muy sensible durante la condición sanitaria que embarga a la humanidad. Estoy muy sensible, en consecuencia necesito que la experiencia sea muy grata, muy cómoda, pero sobre todo utilitaria para el cliente. Dentro de esta tercera fase, que es lo que significa la generación de experiencias virtuales, debe incorporarse también un concepto que se ha dicho mucho al respecto, en cuanto a que ha comenzado a aparecer en algunos medios, que se ha mencionado que son buenos para cobrar y malos para entregar. Por esta propia sensibilidad de comenzar a recurrir al canal digital y de vivir experiencias virtuales, se han dado muchos casos en donde que efectivamente la experiencia, y ojo con esto, la experiencia transaccional fue muy buena, es decir, la transacción digital fue muy buena. No obstante, la experiencia relacional, que por lo demás debería tener muchísima más importancia que la transacción propia, no necesariamente le dan la debida importancia a esta última. Y la experiencia relacional, es la que finalmente
le va a generar engagement al consumidor. ¿Y cómo se da esa experiencia relacional? Se da, por ejemplo, asegurándonos o asegurándole al cliente cuestiones tan sencillas de como, por ejemplo, señor Scaffi, el producto que usted compró le va a llegar entre el 27 y el 29 de junio. Y el 27 de junio efectivamente te llaman y me dicen, señor Scaffi, ya tenemos la hora en la que, o el rango de horas en las que se le podría entregar su producto. Cuestiones tan básicas como esta. No hay que perder de vista que estamos interactuando entre humanos. Y finalmente lo más básico resulta ser lo más importante, lo más gravitante para comenzar a construir, a fortalecer y humanizar la marca durante esta condición que nos embarga. Lo que no puede pasar es que solamente se entienda erróneamente que la experiencia virtual está enfocada solamente en la transacción, una transacción grata. La transacción grata, yo como cliente particularmente ni siquiera debería tomarme el tiempo para evaluar si fue buena. Debe ser buena por default. Debe ser buena por default. Lo que voy a evaluar es que, así como tuve la confianza en la marca en pagar antes, la marca debe enfocarse en hacer que esa confianza se dé de manera recíproca, en donde yo, marca, me voy a esforzar en que el producto que compraste no solamente sea óptimo, sino que además las condiciones relacionales post transacción sean las mejores. A eso me refiero con la tercera fase, genera experiencias virtuales. Hemos hablado de la 1, mantener el contacto con tus clientes; la 2, generar confianza; la 3, generar experiencias virtuales. Nos faltan 3 más. La cuarta es adaptar el modelo de negocio. La única condición que se mantuvo durante la pandemia ha sido el cambio. Yo te hablaba de antes COVID y durante COVID, y efectivamente, ¿qué es lo que se mantuvo acá? El cambio constante. Hasta el 16 de marzo, 15 de marzo, 14 de marzo trabajábamos en las oficinas y pensábamos que íbamos a volver a las clases presenciales, en nuestras cálidas y confortables aulas, riéndonos, conversando y viviendo la magia de la experiencia del dictado de clases, ¿no? Y por cierto, las empresas moviéndose de manera regular, y todo cambió. Todo cambió. Lo que no puede, en consecuencia, lo que no puede hacer, y esta cuarta fase se llama adapta tu modelo de negocio, es pretender seguir anclados en un modelo que se quedó atrás, que se quedó en marzo. Un modelo para los peruanos, y no solamente para los peruanos, sino para los chilenos, colombianos, mexicanos, y en fin, los países de la Alianza del Pacífico y el mundo entero. El modelo cambió. Hay un antes COVID y un durante el COVID. Y aquí no hay espacio para tener conductas o posturas reticentes respecto de lo que significa ingresar al canal digital. La nueva normalidad, esta normalidad diferente, llegó. Y llegó para quedarse. No hay espacios acá para dudas. Nos tenemos que sumar al canal digital. El cambio lo tenemos que incorporar de manera permanente. Hoy el cambio es constante y, consecuencia de este cambio, ojo aquí con los emprendedores, con algunas empresas y finalmente con la pequeña y la mediana empresa, que son los que hacen el país, un mensaje a ellos. Y ese mensaje es que deben incorporar no solamente la gestión de cambio como tal, sino además una condición fundamental, que es la negociación constante y permanente. Hoy es todo negociable, hoy todo es conversable y en consecuencia revisable. ¿Por qué razón? Por esta condición gravitante del cambio. Si no entiendo eso, me va a costar muchísimo poder comprender lo que significa incorporar esta negociación. Las condiciones cambiaron. Si las condiciones cambian, hay que generar espacios y reflexiones, por cierto, para lo que significa comenzar a negociar lo que pudimos haber negociado antes o lo que creíamos que estaba cerrado. No nos podemos resistir a no incorporar modelos de negociación. Hay que ajustar modelos de negocios o hay que adicionar líneas de negocio. Fíjense cuántas organizaciones cambiaron de rubros.
y otras tristemente tuvieron que cerrar. Entonces, acá el margen de error es cero, ¿eh? O cambias y negocias o no existes. Consecuencia de ello es la cuarta fase de la humanización, que es adaptar tu modelo de negocio. Vamos con la quinta fase, y esta la hemos denominado como ideas, formas innovadoras para vender tu producto. Hay que recurrir al ingenio. El ingenio y la condición de emprendedores en el Perú, yo diría que radica en la epidermis del grueso de los peruanos. ¿Ah? El Perú es una nación emprendedora en esencia, tiene un tremendo espíritu emprendedor que radica en su epidermis. En consecuencia, la innovación, hoy los emprendedores no son los mismos de los 80, hoy el emprendedor está formado, está educado, es un profesional de primer nivel, en consecuencia comenzó a migrar de ser un emprendedor reactivo a ser un emprendedor proactivo. Este emprendedor proactivo no necesariamente emprende para cubrir necesidades como era el reactivo, sino que emprende para innovar, para mejorar. Entonces, mucho más ahora, con esta contingencia internacional que nos embarca, se hacía altamente importante el incorporar la innovación como un proceso fundamental al momento de comenzar a acercarnos y entender así de esa manera. Era lo que necesitaba este cliente durante la cuarentena, noventena, como fuera, ¿ah? Donde estaba en sus hogares sin poder salir, había que entenderlo, y era muy importante para ellos nuevamente incorporar lo que significa la innovación al momento de comercializar productos dentro de las plataformas digitales. Finalmente, no por ello menos importante, la última fase era aquella que se refiere al inicio lento pero seguro. Dicho con una frase muy antigua, empezar a caminar nuevamente con pies de plomo, con mucha seguridad. Y a eso me refiero a que era comenzar a recoger, analizar e incorporar las nuevas condiciones sanitarias que eran obligatorias, que son obligatorias para comenzar a prender los motores nuevamente de la economía peruana. La economía peruana es una locomotora muy potente que venía creciendo a un ritmo de 5% en promedio en las últimas décadas, entonces había que comenzar a lograr que esta locomotora prenda motores, pero para ello había que avanzar de manera lenta pero segura. Con protocolos de actividad, sí, por cierto, con protocolos de actividad y con planes que protejan a los trabajadores de un eventual contagio de este virus mortal, pero a la vez era importante también el que a través de la normativa nacional los protocolos sean no solamente amigables, sino que sean simples, fáciles, pero efectivos. ¿Ok? Entonces era importante incorporar el inicio lento pero seguro también, y en esta misma línea de inicio lento pero seguro es gravitante, que las organizaciones entiendan que cualquier error durante este proceso, durante el COVID, al que denomino durante COVID, cualquier situación que pueda ser mal interpretada por el consumidor iba a afectar muchísimo la imagen. Y si se afecta la imagen durante esta coyuntura, el margen de error es cero debido a que hay una amplia sensibilidad. Entonces, resumo, para lograr esta humanización de imagen hay que incorporar el mantener el contacto con los clientes, generar confianza, generar experiencias virtuales, adaptar el modelo del negocio, formar e incorporar la innovación como tal y un inicio lento pero seguro. Yo creo que eso, no solamente lo creo, estoy seguro de ello, contribuye de manera importante a humanizar la marca, ¿no? Por cierto que no hay que olvidar ahí lo que significa el adaptarse a la nueva normalidad, reitero, como idea fuerzas, ¿no? El desarrollo del canal digital y esforzarse en entender la oportunidad sin que el consumidor lea que estamos siendo oportunistas. Clave, empatía, personificar la marca, no necesariamente en una persona, sino entregarle personalidad, empatía y solidaridad.
no puedo hablar de marcas en particular, pero sí me puedo referir a sectores. ¿Ah? Y yo creo que hay sectores sin duda que han contribuido muchísimo, por lejos el sector financiero ha sabido cómo comprender, y algunos bancos de ellos han sabido cómo comprender la situación que vivían los consumidores, entregándoles, por ejemplo, nuevas condiciones para repactar sus créditos. No hay que ver ahora, claro, cuáles son las tasas el refinanciamiento de estos. También te podría mencionar sectores, por ejemplo, básicamente la industria del supermercadismo, cómo entendió esta situación y cómo la afrontó, ¿no? Pero básicamente en el supermercadismo ahí yo particularmente destacaría el tremendo esfuerzo que realizó la gente de los supermercados. Fue realmente maravilloso y que muchas veces pasa desapercibido. O sea, imagínense ustedes durante el foco más alto de contagios, el cajero, la cajera, el aduanero, quien empaca las cosas en los supermercados estuvieron ahí, al pie del cañón, durante la pandemia. Y claro, ellos han contribuido muchísimo, han contribuido muchísimo a fortalecer la imagen de marca. Eran personas que estaban sentadas por periodos importantes de tiempo atendiendo a consumidores que tenían además una carga emocional muy particular, muy hipersensible, y ellos estaban ahí tranquilamente. Entonces, como siempre, es natural. Uno puede hablar de muchísimas estrategias y recurrir a diversos autores, ¿no? Que muchos de ellos ni siquiera están tropicalizados y conocen la realidad nacional o la propia realidad de Latinoamérica. Y claro, más que hablar de estrategias, los que han contribuido de manera importante a reforzar la imagen de marca durante esta pandemia han sido la gente. Con la gente me refiero a todas las trabajadoras y trabajadores de las marcas que estuvieron ahí cuando requerimos de ellos. Más allá de los ejecutivos. Los ejecutivos estamos muchas veces en una posición muy cómoda, ¿no? Hacemos una mirada de balcón, pero lo que importan finalmente es la cara. La cara que tú ves durante una situación crítica, en la forma en que me atiendes, en la agilidad, en la disposición. Y solamente por el hecho de estar ahí cuando efectivamente lo necesite. Hago una pregunta: ¿qué hubiese pasado si los dependientes de los supermercados, suena tan fría esta palabra dependiente, del cajero, de la cajera, del carnicero, de las personas que hacen aseo en las calles, que limpian las calles, por cierto, los policías, las Fuerzas Armadas, qué hubiese pasado si no hubieran estado? Entonces yo creo que ellos, estas personas de a pie, hicieron y jugaron un rol importantísimo, y todo el homenaje a ellos, porque gracias a estas personas han logrado posicionar y hacer que la marca se muestre cercana, gracias a esta gente, a trabajadoras y trabajadores de a pie. Entonces yo, mira, más que mencionar a marcas, mi reconocimiento yo creo que es hacia ellos, ¿no? Sin duda que, claro, las marcas, importantes marcas se comenzaron a adecuar, incorporaron protocolos importantes, recurrieron al canal digital, pero siendo crudo en mi análisis, la verdad que lo tenían que hacer. O sea, si no lo hacían, dejaban de existir. O sea, tenían que recurrir al canal digital porque era la tendencia, porque era la obligación. Tenían que innovar y ser sensibles porque si no lo hacían, perdían clientes. Entonces, claro, si la pregunta fuera, ¿reconozco las estrategias en algunas marcas? Sí, las reconozco, sin duda. Pero yo creo que el gran trabajo acá fue básicamente el rostro humano detrás de la marca. Finalmente, de los trabajadores y personas de a pie. O sea, no necesariamente me voy a sentir yo más cómodo como consumidor si una marca tiene incorporado todos sus protocolos sanitarios. Pero ojo, no necesariamente debería felicitar a la marca porque los incorporó. Es una condición
natural, y más que natural, perdón, es una condición obligatoria. Los tiene que tener, porque si no los tiene no puede funcionar. ¿Me entienden? Entonces hay que cambiar el chip ahí un poco en nuestra condición de consumidores. ¿Ah? Lo básico y lo elemental es y debe ser visto como una condición natural. ¿Ah? Nosotros como consumidor apostemos primero a un estándar de servicio. ¿Ah? Un estándar de servicio. ¿Ah? Y claro, lo que nosotros como consumidores debemos reconocer, o yo particularmente reconozco, finalmente es las 6 fases dentro de las que hemos estado hablando, ¿no? Sobre todo la experiencia humana, ¿no? Ese servicio que no puede ser, por más que uno pretende estandarizarlo, por la cuota que le pone cada trabajador, ¿ah? Que representa una marca, eso finalmente es lo fundamental, es lo que usted se lleva, ¿ah? Es lo que el consumidor se lleva. Los consumidores latinoamericanos tenemos una carga de prejuicios tremenda. Y para el consumidor latinoamericano, la primera impresión es la última. Es que no, la segunda impresión después de una primera mala, la segunda siempre va a ser la mejor. Eso es falso. ¿Por qué razón? Porque el consumidor latinoamericano es prejuicioso. Solamente le importa la primera impresión. Esa es la última. Mira, yo creo que la humanización de la marca, cuando esto pase, y que ojalá pase, o que al menos nos vamos a tener que terminar acostumbrando a vivir con esto. Yo creo que más que pase, yo creo que el virus se va a quedar y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir, y hay que sacar lecciones positivas de esto, ¿no? Que es, por ejemplo, aquellas en donde nos hemos visto cambiar de hábitos, ¿no? Sobre todo aquellos que tiendan a proteger nuestra salud y el bienestar de las personas. Mira, y siendo consecuente con ello, yo creo que la humanización de la marca, al igual que esta nueva condición de cambio permanente, la humanización de la marca debe quedarse, tiene que quedarse. No hay espacio para que ni siquiera piense en dejar de estar presente. La humanización de la marca va de la mano con la experiencia, y ese es el camino, ese es el norte hoy en cuanto a tendencias de cómo abordar a este nuevo consumidor. Hoy hablamos de un nuevo consumidor, ¿ah? Y este consumidor va a valorar muchísimo, ¿ah? El factor de humanización durante la experiencia de compra. ¿Ah? Va a ser fundamental. ¿Y por qué va a ser fundamental? Porque, reitero lo que les decía al inicio, ¿no? Se valora muchísimo por el mismo hecho de esta condición humana presente en todos los consumidores. Uno valora mucho finalmente el trato personificado, uno valora muchísimo en cómo una marca realmente se muestra interesada por no solamente, reitero, la experiencia transaccional, sino la relacional. En la relacional, yo consumidor voy a valorar si efectivamente te intereso o no. Yo consumidor voy a valorar la experiencia relacional al momento cuando te reclame que el producto no me llegó, que te lo pagué y probablemente ni siquiera me contestes. Ahí voy a valorar si es que efectivamente te interesaba mantenerme como cliente o solamente te interesaba la transacción. Reitero, es vital, junto con la humanización de marca, entender esta nueva dinámica. ¿Ah? Y esta nueva dinámica me refiero a migrar de la experiencia transaccional a lo relacional. Ahí está la clave.